El aterrizaje suave de los muertos que nunca mueren versus la verdadera agenda democrática. Izando múltiples logotipos y banderas de una multitud interminable de nombres de organizaciones, la oposición visible a los medios internacionales continúa exigiendo a la comunidad internacional, dicen ellos, y haciendo pronunciamientos que ocupan muy brevemente un rincón en las noticias nacionales y casi ninguno en las internacionales. Bien o malintencionadamente, hay algo de lo primero y mucho de lo último. Un año más pasa. La dictadura aprieta más los grilletes a los habitantes de Nicaragua y los valientes que en el interior resisten continúan enfrentando no solo el abandono de la gloriosa comunidad internacional, sino el de la antes mencionada oposición que no orienta sus recursos a apoyar la lucha dentro de Nicaragua. Esto crea una situación trágica e irónica en la cual una tiranía carcomida, débil, vacía, no cae, porque quienes han posado ante las cámaras como oposición, muchos de ellos escogidos por los poderes fácticos que mantienen una alianza con la dictadura, han efectivamente cortado las alas o más bien decapitado al movimiento que surgió como un león impetuoso en abril. Por su ineptitud, cuando no su complicidad, es que existe todavía el reino de terror que encabezan los Ortega Murillo. Y no es que estos no tengan, a pesar de todo, grandes dificultades para sobrevivir. Las tensiones son evidentes. Los conflictos a lo interno de la tiranía existen porque el futuro es un reto mortal para ellos y se acaba su vida. Se acaba incluso la vida de los cabecillas, que para sobrevivir hoy necesitan esbozar ante sus bases y entre sus principales facciones un esquema de sucesión. ¿Lo conseguirán? El tiempo dirá, pero no es imposible. Lo cierto es que por el momento, en el futuro inmediato, tenemos que reconocer que el clan genocida tiene una mayor probabilidad de caer del trono por intrigas palaciegas que a manos de una insurrección popular. Hay que tener, sin embargo, esto muy claro. La oposición, esa oposición que viaja de Bruselas a Washington, que pasea por Europa, se toma fotos, selfies y videos hasta en Ucrania y visita a todo tipo de políticos extranjeros, es parte de las intrigas palaciegas. No son, sin embargo, más que subordinados de quienes tienen en Nicaragua el poder económico y relaciones internacionales apuntaladas por el gran capital o viejas hermandades estalinistas. Sus gestiones y pronunciamientos son, en el mejor de los casos, una cortina de humo para tapar las maniobras del salón y en el peor de los casos, gestos que apuntan a crear un perfil político que en un futuro por hoy totalmente incierto para ellos les abra la posibilidad de ser protagonistas contratados una vez que, así como esperan, los poderes fácticos domésticos e internacionales desplacen a la pareja decrépita del Carmen. Podría decirse de ellos de manera crudamente realista que en esta historia de horror que vive nuestra Nicaragua son como garrapatas pegadas al caballo flaco de la esperanza, especialmente si uno alberga la esperanza de un cambio verdadero, un cambio de sistema de poder. Porque de estos, entre comillas, actores políticos, como gustan llamarse a sí mismos, no vendrá un cambio tal. Su ruta al control del Estado, su camino hacia el control del Estado, del viejo Estado, que no intentan cambiarlo, es un pacto con los poderes fácticos para construir una transición controlada, transición falsa,
de cambio de apellidos en la cúspide del aparato del poder, la cual necesariamente dejaría en pie las principales instituciones del Estado criminal y muy probablemente dejaría en la impunidad a muchos criminales. A nadie debe extrañar que en su momento hubiera chivos expiatorios, grandes rituales de liberación e incluso, ¿por qué no decirlo?, algún alivio para la población en general, porque la represión generalizada que el despotismo familiar requiere perdería razón de ser. Pero en esa transición controlada que buscan estos políticos, seguiría la represión, nada más que pasaría a ser más selectiva. Los asesinatos políticos buscarían suprimir las voces y el trabajo de quienes exijan justicia y una transformación democrática a fondo. Estamos todos advertidos. En este sentido, el trabajo de aterrizaje suave se ha desplazado de la extinta alianza cívica al mundo de los logotipos. Y no porque los tradicionales de Monteverde y el MRS tengan una posición diferente, sino porque han sufrido un desgaste enorme, un enorme desgaste en todos los ámbitos políticos, desde todo punto de vista, especialmente ante los ojos de la población. Pero mientras no haya un movimiento popular organizado, el de la transición controlada, probablemente ligada a un golpe militar en alianza con civiles, y miren que rehuyo la palabra cívico, este es el escenario que parece tener por el momento mayor probabilidad. Y si no hay contestación, si no hay respuesta, si no desarrollamos una verdadera oposición beligerante en el territorio, el ciclo de dictadura a falsa transición a dictadura se mantendrá, porque no habrá el cambio estructural de poder, del poder que hace falta. Esbozo aquí algunos de los rasgos de ese cambio estructural del poder que es esencial: abolición del Ejército Nacional y su reemplazo por fuerzas de defensa y auxilio separadas bajo mando civil y sin filosofía militar. Abolición de la Policía Nacional y su reemplazo por policías municipales no militarizadas bajo mando civil. Un mando civil bajo el control de representantes electos y asambleas locales de ciudadanos. Creación, porque no existe, de un poder judicial, un nuevo poder judicial. Convocatoria para hacer efectivos todos estos cambios a una asamblea constituyente democrática que presente un proyecto de constitución democrática para dispersar el poder. Que si va a haber presidente, y no necesariamente tiene que haber un presidente, esta figura, este cargo, tenga poderes limitados. Que cualquier poder que se cree tenga otros poderes que le hagan contrapeso. Que someta el nuevo Estado a las leyes democráticas, a los poderes económicos de la oligarquía que han sofocado todos nuestros intentos de libertad. Que los someta a las leyes democráticas. Una constitución, necesitamos que cree un Estado laico, liberal, democrático, que articule un poder político disperso, verdaderamente disperso, y no solo de nombre, no solo bajo el concepto de separación de poderes. Por supuesto, los poderes tienen que estar separados, pero el poder tiene que estar atomizado, disperso. Que múltiples instituciones locales, departamentales, regionales, tomen la mayor parte de las decisiones de manera democrática y desmilitarizada para que Nicaragua sea, por fin, por primera vez, república. Una constitución, además, que debe ser aprobada o rechazada hasta que la población esté satisfecha en referéndum. Una constitución que no pertenezca ni a un partido, ni a una religión, ni a una familia, ni a una bandera que no sea la bandera azul y blanco. Una constitución que solo el pueblo pueda cambiar en referéndum.
y que dé al pueblo instrumentos para luchar contra la concentración del poder político y económico por el bien de la libertad, la prosperidad y el fin de la violencia crónica y la opresión que sufren la mayoría de los nicaragüenses.